darle a cada uno la cordial bienvenida en esta tarde, en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. En primer lugar quiero pedir disculpas por los pequeños inconvenientes que hemos tenido. Espero que sepan entender, es la primera vez que hacemos un encuentro de iglesias, pero creo que hemos sido ricamente bendecidos ya en este día con las charlas que hemos podido tener. Poder ver a tanta gente reunida aquí es una alegría, y como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos alegramos de poder estar reunidos y disfrutar un día juntos. Queremos iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta segunda hora de este día con un himno que se titula A ti la gloria. Por ese motivo que Jesús obtuvo la victoria en la cruz por nosotros, por eso justamente también estamos aquí. Si no fuera por Cristo, si no fuera por esta victoria que Él nos trajo, no estaríamos aquí reunidos. No estaríamos participando de un día tan bendecido como lo tenemos hoy. Y por eso a Él, solamente a Él, a Cristo, le damos la gloria y la victoria. Quiero dar algunos anuncios. En primer lugar, quiero agradecer, creo que en nombre de todos, por el buen almuerzo que hemos tenido. Ha estado muy, muy delicioso.
He escuchado por allí que algunos ya comenzaron con los preparativos a las 4 de la mañana, o mejor dicho, ayer, con muchos preparativos, con mucho esfuerzo. Algunos se han levantado muy de madrugada para que la mayoría de nosotros aquí podamos disfrutar de un almuerzo tan delicioso. Y por eso, de todo corazón, un agradecimiento por su esfuerzo, por hacerlo tan delicioso, y obviamente gracias damos también a Dios porque Él provee para nosotros por todo. Quiero anunciar también que en esta tarde va a haber oportunidad de recolectar una ofrenda voluntaria, cada uno lo que Dios ponga en su corazón. Esta ofrenda va a ser destinada a solventar los gastos que se tuvieron para este día, para lo que sea el almuerzo y todo, y lo restante, sobrante, quedará como ayuda aquí al hogar de niños. Más adelante en el servicio vamos a recolectar la ofrenda, pero quería aclarar eso. Queremos, donde sea posible, ponernos de pies y tener un momento de oración. Padre eterno, Dios bendito, gracias te damos de todo corazón que podemos estar reunidos aquí en este día. Gracias, Señor, por haber extendido tu mano, haber protegido, haber ayudado a cada uno. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder estar reunidos, las 3 iglesias, Señor, que pertenecen a la misión, y poder estar todos juntos entre hermanos aquí, disfrutando un día juntos, Señor. Gracias por el delicioso almuerzo que hemos tenido. Gracias por aquellas personas, Señor, que se han esforzado en prepararlo. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos acompañes también esta tarde, en esta hora aquí, Señor, y también después en todo lo que hagamos, en todas las charlas que habrán, Señor, que tu presencia pueda ser palpable, Señor, que podamos percibir tu Espíritu Santo guiando y ayudándonos. Te pido que bendigas las presentaciones que habrá. Te pido que bendigas, Señor, el mensaje de una manera especial. Acompáñanos, bendícenos tú con tu Santo Espíritu. Y por todo queremos darte la honra y la gloria, porque tú eres bueno. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. A continuación vamos a escuchar ahora un pequeño mensaje para los niños. Y yo quisiera pedir que todos los niños que están por ahí, todos desparramados sentados, pasen a las primeras filas aquí. Y le voy a pedir a los adultos que están en las primeras filas que pasen un poquito más atrás, así todos los niños pueden sentarse aquí en las primeras filas. Ok, ya. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Ya se divirtieron mucho hoy? Sí. ¿Hicieron nuevos amiguitos? Sí. Qué bueno. Bueno, yo soy la profe Mary y ella es la profe Joseph. Y nosotros tenemos una historia súper interesante para ustedes. Y también es una historia muy importante. Así que presten mucha atención porque van a aprender algo muy importante. Sí, así es. En esta tarde estamos aquí para aprender más de la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a contar una historia muy especial e interesante. Esta historia trata de un sembrador. ¿Alguien ha sembrado algo alguna vez? ¿Sí? ¿Qué has sembrado tú? Papa. Nuestra amiguita dice que ella ha sembrado papa y dio fruto. ¡Wow! A ver, profe Joseph, ¿tú has sembrado algo? Sí, una plantita de frijol. ¿Y qué pasó? ¿Vivió? Se murió. Ay, no. Sí, no vivió. Pero hoy vamos a aprender qué hacer para que esa
esas semillas den fruto. Así que vamos a prestar mucha atención para aprender algo nuevo. Así es, y esta historia no solamente es importante porque nos enseña algo importante, sino que porque Jesús contó esta historia. Y Él tenía un propósito muy específico con esta historia. Quería que sus seguidores aprendan algo. Y Él usó esta historia como un ejemplo. Esta historia se encuentra en el libro de Mateos. Y comienza así. Un día, un sembrador salió a sembrar. Y este sembrador llevaba en su bulto semillas. De repente, algunas semillas se cayeron durante el camino. Estas semillas, al caerse, vinieron pájaros y se comieron las semillas. Entonces, ni siquiera fue posible que la semilla tocara tierra. El mismo Jesús da una interpretación de esta historia. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, un ejemplo podría ser, ustedes niños, ¿cuántos van a la escuela dominical los domingos? ¡Wow! Muy bien. Bueno, imagínense que ustedes van a la escuela dominical y entonces la profe les está explicando la lección y todos están prestando atención. Pero hay un niño que está algo distraído y está. Y entonces no está prestando atención. Y la palabra de Dios no llega hasta su corazón. Entonces esa semilla no cae en tierra fértil, sino cae en el camino. Y entonces viene el enemigo y roba la palabra. Entonces ya la semilla no cae en tierra fértil. Y la historia sigue con que el sembrador sigue sembrando, pero otra parte de su semilla cae en tierra donde hay piedra y no hay mucha tierra, hay casi solo piedra. Y las plantitas sí nacen, la semilla cae, nacen plantitas y crecen, pero no pueden tener raíces profundas, sus raíces no pueden crecer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale el sol, la seca y se mueren. Muere la semilla antes de que pueda dar fruto. Y esto es, por ejemplo, cuando un niño va a lo dominical, así como ustedes van, escucha la palabra, recibe la palabra y realmente tiene el deseo en su corazón de obedecer y él decide que sí. Siempre voy a ser honesto, siempre voy a decir la verdad, siempre voy a obedecer a mis papás. Pero luego va a su casa, en su vida diaria se enfrenta con cosas que se le hacen difícil siempre ser honesto. Por ejemplo, un día el niño está jugando y empieza a tener mucho calor. Entonces él decide tomar agua, pero no decide tomar agua de cualquier vaso. Decide tomar agua del vaso especial de su mamá, porque piensa que tal vez el agua va a ser más rico de ese vaso. Entonces saca ese vaso, le pone agua y ¿qué pasa? Se le resbala y cae al suelo y se rompe. Y dice, chispas, ese vaso favorito de mi mamá, ¿qué voy a hacer? Ella ama este vaso, ese vaso que le regaló mi papá en el día del aniversario. Si ella se entera que yo lo rompí, me va a ir malísimo. Y entonces, ¿qué decide? Dice, no le tengo que decir a mi mamá que fui yo. ¿Puedo decir que fue mi hermanito? ¿Que fue el gato? ¿Que fue el perro? Cualquier cosa, menos la verdad. Y entonces, así es
cuando esa semilla sí cayó, el niño sí había recibido la palabra, pero antes de que pudo dar fruto, murió. Sí, así es. Y luego el sembrador siguió sembrando y otras semillas cayeron en espinos. La semilla creció, pero los espinos crecieron más y entonces ahogaron a la planta. Un ejemplo sería un niño que crece desde pequeño, va a la escuela dominical y ha recibido la palabra de Dios. Y es un niño que es instruido en los caminos de Dios. Y va creciendo el niño y de repente llega a los grados de la escuela mayores, grado de secundaria o sexto de primaria, grado 6 de primaria. Y entonces comienza a tener nuevas amistades. Y este niño que desde pequeñito había aprendido a decir siempre la verdad, a hablar buenas palabras, a obedecer, comienza a tener diferentes comportamientos. Se deja contaminar por el mundo. Entonces, esa semillita que había sido sembrada desde pequeñito y que ya comenzaba a crecer, le empiezan a crecer espinos, se empieza a contaminar por el mundo. Y cuando el niño se da cuenta, ya está distraído por las cosas del mundo, redes sociales, malas palabras, mentiras, desobediencia. ¿Y qué pasa? Esos espinos ahogan a la planta, matan a la planta. Y es así como la semilla ya no puede dar más fruto. La buena noticia es que una parte de las semillas que tenía el sembrador sí cayó en buena tierra. Y estas plantas crecieron y se hicieron plantas fuertes y dieron mucho fruto. ¿Por qué pudieron dar fruto? Porque la tierra donde cayeron tenía los nutrientes necesarios. ¿Cuáles serían esos nutrientes que necesita la planta? Bernabé. Agua, a ver, ¿qué más? Sol, sí. Aire, así es, oxígeno. Tierra. Así es. Esos son ejemplos de nutrientes que esa semilla necesitaba para poder crecer. Eso es un ejemplo de un niño que recibe la palabra y conforme crece, no deja que sus preocupaciones quiten eso que él había recibido. No se deja distraer, no deja que nada ni nadie le convence de otra manera. Él está cierto y decidido de que él quiere servir a Dios y quiere ser obediente. Entonces, cuando crece, puede dar fruto. Y así como ustedes dieron ejemplos de nutrientes que la semilla física necesita, esa semilla espiritual que cae en el corazón del niño también necesita nutrientes espirituales para que pueda crecer y dar fruto. A ver, ¿cuáles podrían ser los ejemplos de los nutrientes espirituales que la semilla necesita? ¿Sí? No mentir, Bernabé. Oración, sí. Ok. Bernabé. Dime. Sí, pero ¿cuáles son las cosas que hacen posible no hacer todo eso? Son como la oración, ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, así es, escuchar cuando tus papás te enseñan a hacer lo correcto. Y así es, todos esos son los nutrientes espirituales que necesitamos.
hemos escuchado de diferentes tierras donde cae la semilla y qué es lo que no permite que una semilla pueda dar fruto. Pero lo bueno es que nosotros podemos escoger cuál tierra vamos a hacer. Podemos escoger no ser la piedra, no ser el camino y no ser las espinas, no dejar que las espinas ahoguen nuestras semillas. Podemos decidir ser la buena tierra y podemos decidir cuidar esa plantita que está creciendo para que pueda dar fruto. Sí, así es, niños. Esa es la buena noticia, que nosotros podemos decidir ser esa tierra fértil. ¿Cuántos esta tarde quieren ser esa tierra fértil? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Voy a orar y ustedes en su cabecita van a también pedirle a Dios que les ayude a hacer esa tierra fértil, que no quieren que el mundo o el enemigo robe lo que Dios ha puesto en su corazón, sueños, anhelos, la palabra de Dios, todo lo que ustedes han recibido cada domingo en la dominical. Guárdenlo en su corazón, pero no solo guárdenlo, pónganlo en práctica para que entonces dé fruto, y no solo dé fruto, sino que dé mucho fruto. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde que tú nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los niños que se encuentran aquí. Sabemos que ellos son la nueva generación de esta tierra, de este mundo, Señor. En esta tarde te pedimos de una manera especial por ellos, que tú guardes sus vidas de manos de Satanás, que no permitas que el enemigo toque sus mentes, sus corazones. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, que ellos puedan crecer en sabiduría, crecer en conocimiento de ti, Señor, que puedan ser apartados del mal, apartados de la contaminación de este mundo, Señor, que tú puedas poner en sus corazones tu palabra, que cuando ellos crezcan, de ellos salgan misioneros, pastores, ministros, Señor, que ellos sean unos siervos tuyos, Padre. Te agradecemos por este tiempo que tú nos das para orar, para hablar de tu palabra. Gracias, Padre. Bendice la vida de cada niño. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, niños. Pueden volver a sus lugares. Muchas gracias. Muchas gracias a profes por esta maravillosa lección. No solamente para los niños pequeños, sino para también todos nosotros los niños más grandes. Creo que es una reflexión, o al menos a mí me hizo pensar una vez más cómo está mi corazón. Preparo yo la tierra de mi corazón para que esa semilla que Dios quiere sembrar en mi corazón dé mucho fruto. Espero que sea así en la vida de cada uno de ustedes. A continuación vamos a escuchar una presentación del coro unido, puedo decirlo así, el coro de Shalom junto al coro o a algunos integrantes de Singular. Por favor. Donde los hombres en mi nombre estén ahí estaré.
tomar la palabra de Dios en mano y leer un párrafo, un texto que lo encontramos en el Salmo 119. Salmo 119, no se asusten, no voy a leer el Salmo completo, solo voy a leer unos versículos, un párrafo, del versículo 33 hasta el 40. Salmo 119, versículo 33, dice así: Señor, guíame por el camino de tus estatutos, y yo los obedeceré hasta el fin. Hazme entender tu ley para cumplirla, la obedeceré de todo corazón. Encamíname hacia tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Inclina mi corazón hacia tus testimonios y no hacia la avaricia. Aparta mis ojos de los dioses falsos y dame vida para andar contigo. Confirma tu palabra a tu siervo, porque este siervo tuyo te honra. Aléjame del temor a la deshonra, porque tú eres bondadoso en tus juicios. Ansío conocer tus mandamientos. Dame vida conforme a tu justicia. Hasta aquí la palabra en esta tarde. Queremos a continuación escuchar un trío de 5 de junio.
su gracia es mayor. Su gracia es interminable, podemos decir. Su gracia está presente aún en nuestros días. Y Él quiere salvar a muchas almas aún. Ya has recibido su gracia. Quiera Dios bendecirnos, y quizás si en esta tarde aún no has comprendido de su gracia, no has experimentado su gracia aún, que así lo puedas hacer y Él te pueda salvar. Tenemos una presentación más y quiero invitar al coro juvenil de Shalom, a todos los jóvenes de Shalom, a presentar la alabanza del coro que han ensayado. Los jóvenes de Shalom. Gracias. Cuando comenzaron la alabanza, yo conozco eso en español, ¿cómo era la letra en español? Y gracias que cantaron también la estrofa en español para que la puedan recordar. Sigo confiando en el Señor, nunca fallará. Qué verdad tan maravillosa que
que podemos confiar en alguien que jamás, nunca nos va a fallar. Es una gran bendición. El hermano Roland me pidió para que yo explicase qué es el hogar de niños o qué función cumple el hogar de niños aquí, y un breve resumen, pero sinceramente yo sé muy poco de la historia del hogar de niños, y mientras estábamos escuchando la alabanza recordé a alguien que quizás sepa algo más que yo. Quizás el hermano Hans va a hacer un pequeño resumen, una pequeña aclaración del hogar de niños antes del mensaje que él va a traer. Pero antes del mensaje vamos a cantar juntos una alabanza. Al Cristo vivo sirvo. Queremos entonar juntos una alabanza, y con esta alabanza vamos a recolectar la ofrenda en esta tarde o de este día. Al Cristo vivo sirvo. Bueno, disculpe, voy a compartir un poco cómo se acercó un hermano y me pidió si podemos dar un resumen, corto resumen. Puede ser que para algunos de ustedes es la primera vez que están visitando aquí hoy día el hogar de niños y alguien tiene dudas cómo empezó, qué es, para quién es o por qué está aquí. Quería compartir un poco. Hace unos 3 años y medio, inicio de 2019, empezó esa obra del hogar de niños, no aquí en ese lugar, sino en la iglesia de Vía Gracia, en la parte sur de Santa Cruz. Unos 2 años he estado funcionando allá, y al inicio del año 2021, como hace 1 año y medio, nos mudamos aquí. Dios nos da esa hermosa oportunidad de comprar este terreno. Aquí son unas 4 hectáreas con los edificios que ya se ven. Y desde 1 año y medio más o menos tenemos el privilegio de servir al Señor aquí. Lo que pasa es que a unos 5 minutos de aquí, yendo al sur, se encuentra un centro de rehabilitación menonita, se llama el Centro Guía de Paz, puede ser algunos o la mayoría lo conocen. Y cuando los padres entran ahí para un programa normalmente de una duración de 3 meses, a veces siempre surge la pregunta, ¿qué hacemos con los niños durante ese tiempo? Y así hay la oportunidad que los padres pueden traerlo aquí, y aquí los trabajadores que trabajan aquí se encargan de todo. Aquí le dan la comida, colegio y bueno, todo lo necesario. Y más o menos unos números, por el momento son, creo que en total unos 9 empleados aquí, 9 trabajadores. Algunos están solo 1, 2, 3 días a la semana, otros que están aquí permanente toda la semana. Algunas empleadas, trabajadores trabajan día y noche casi, no tienen horario fijo. Y bueno, en la noche si hay que levantarse, los niños necesitan algo y también siguen el día. Estamos agradecidos por esa oportunidad. El misionero Hudson Taylor, hace años había un misionero conocido en China. Él una vez dijo esa frase, que cada vez, él ha notado que cada vez cuando Dios quiere hacer una obra, el paso número 1 es que parece imposible de cumplirlo. El paso número 2 es que empieza la obra pero es muy difícil. Y el paso número 3 es, a fin de cuentas, Dios da la gracia que la obra se puede hacer, que se finaliza. Nosotros nos encontramos en el paso 2 ahorita. No es siempre fácil, pero solo quería compartir para que también seguimos orando para ese hogar, que Dios lo puede bendecir. En los últimos 3 años y medio, poco más que 3 años y medio, los números varían. Este año parece un intermedio de arriba de 30 niños, puede ser, o cerca de 30 niños. Por el momento, creo que hay 17 niños que están aquí. Y quiero solo compartir para que vamos a seguir orando más, que tenemos muchos recuerdos que creo que toda la vida no nos vamos a olvidar, los trabajadores nos van a olvidar, amistades con los niños. Y también si alguien pregunta de qué se paga todo eso,
es solo de donaciones voluntarios, no tenemos ningún aporte ni del gobierno, ni de los padres, ni de ningún otro centro. Es por las donaciones que recibimos y estamos agradecidos que hasta aquí Dios nos ayudó con eso. También quiero compartir, tomar esta oportunidad, si alguien está aquí en nuestro medio que está interesado de ayudar y hay una oportunidad, lo que pasa es que cada domingo los empleados que están aquí durante la semana tienen un día libre, o por lo menos se llama así como tienen un día libre, no siempre, pero y ahí hay la oportunidad de los padres de las iglesias a ayudar aquí. Entonces vienen aquí después del culto, preparan la comida, pasan todo el día con los niños hasta ellos se acuestan a las camas. Si alguien tiene este deseo de ayudar, acérquese, vamos a hablar y podemos coordinar, no siempre falta más ayuda. Y también quiero compartir que el trabajo no es fácil. Si alguien no lo experimentó, puede venir a hacer la prueba. Y vamos a seguir orando que Dios puede bendecir, que ese puede ser un lugar donde muchos niños pueden pelear a Jesús, entregar su vida a Él. Ese es el mayor deseo de nosotros, la mayor oración. Y que puede ser después por los niños también, otros amigos, padres, familiares, pueden escuchar y aprender de Jesús. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos también. Para mí es un poquito complicado hablar o mejor dicho, predicar en el idioma español, pero voy a tratar, me van a tener paciencia. El hermano Marvin me preguntó si yo podía hacer el mensaje. Y bueno, yo el día lunes hablé con el hermano Roland y pregunté quién va a traer el mensaje en alemán, y él me dice que yo le haría que él podía estar alegre. Entonces yo le dije, está bien, que simplemente alegrándose, que no me dé la orden que yo lo haga. Al día siguiente tengo un mensaje de Marvin, y ya cuando vi el mensaje me entró en la cabeza, no creo que él me pregunte para hacer el mensaje. Escuché el mensaje justamente. Yo le escribí, bueno, tardé hasta la noche y le escribí que le voy a avisar al día siguiente. Esperé un día para ver si me puedo excusarme o desviarme por el camino para no hacerlo, y no encontré. Y yo creo que Marvin ha estado todo el tiempo orando para que Dios no permita que yo tenga la excusa para decir no. Bueno, no es que yo no quiero compartir, a mí me gusta compartir la palabra, pero me cuesta un poquito porque es el segundo mensaje que yo doy en español. En realidad, mi idioma materno es alemán, no es el español. Yo puedo comunicarme con cualquiera en español, pero traer un mensaje siempre es un poco diferente. Bueno, el mensaje que vamos a pensar ahora, ya escuchamos la introducción del Salmo 119. El mensaje, el tema es el poder de la palabra de Dios. Y fue interesante cuando escuché la historia que contaron las hermanas de la semilla, que justamente vamos a hablar de la semilla. Y me recordé mientras estaba pensando, no hace mucho, que alguien me contaba, era un padre que él pasaba con su hija, pasaban por un huerto y han visto dos árboles que no estaban muy separados. Habían dos árboles, pero los dos árboles, uno estaba lleno de frutas, casi como que no aguantaba. El otro tenía unos cuantos nomás. Y la hija pregunta al papá, ¿por qué tanto la diferencia? Un árbol que son las mismas frutas, la misma tierra, y como no están separados por mucho, no puede ser que a un árbol le llega mucho el agua y al otro no. Entonces la hija pregunta, ¿por qué tanta diferencia? Y el papá le pregunta, le da una pregunta y le dice a la hija, le pregunta a la hija, ¿por qué tanta diferencia en las vidas de los cristianos? Uno hace tanto, tiene tantos frutos, y el otro no tiene mucho. Y el papá le dice, a ver, comparando ese árbol, el fruto que tiene y el otro árbol, ¿cuál de esos árboles usted quieres o quisieras ser? Bueno, la hija dice, obvio, el árbol que tiene muchas frutas, porque es el árbol que va a traer mucha bendición para muchas personas. Bueno, ¿cómo quieres morir? Y la hija dice, yo quiero morir como el árbol que tiene muchas frutas. Y eso es la semilla que hemos escuchado ya la historia, y es justamente la misma semilla que vamos a hablar ahorita, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Si podemos decir, el poder de la semilla. Y ya hemos escuchado, la semilla necesita un buen terreno. Este poder de la palabra de Dios no son palabras de ciencias
podemos decir, o de científicos, no son palabras de gobernadores poderosos, sino son palabras de Dios. Y en Hebreos 4:12 leemos: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Esto es el poder de la palabra. Tiene más poder que un cuchillo de doble filo. Porque dice, discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Nosotros sabemos las palabras de unos científicos o las palabras de un gobierno tienen mucho poder. Claro que tienen mucho poder. Pero el poder que tiene la palabra de Dios, no hay hombre que tenga ese poder. Entonces, de esa palabra vamos a pensar ahora un poco en nuestro mensaje. La palabra de Dios, el poder de esta palabra. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Lo leemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para recoger, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirado por Dios. La palabra inspirado significa inspirado por Dios a través del Espíritu. Los manuscritos originales, podemos decir, de la Biblia fueron escritos por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces no son palabras de cualquier hombre, sino es una inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, podemos decir también. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es único libro en su origen. No existe otro libro tal como la Biblia. Por ejemplo, la Biblia fue escrita alrededor, ¿quién sabe de cuántos años más o menos? ¿En qué tiempo fue escrita toda la Biblia? Fue escrita en un periodo de más o menos de 1500 años. O sea, más de 60 generaciones. Por más de 40 diferentes autores de diferentes ámbitos. ¿Alguien sabe en qué continentes fue escrito la Biblia? Asia, uno. ¿Cuál más? Europa. ¿Y el tercero? África. África, Asia y Europa, esos tres continentes fue escrito la palabra de Dios. En tres diferentes idiomas. ¿Cuáles son los idiomas? O sea, hebreo, muy bien. Griego. ¿Y tercero? ¿Cómo? No. ¿Ah? Arameo, sí, exactamente. Hebreo, arameo y griego. Esas tres idiomas fue escrita la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en 1500 años. O sea, en un periodo de 1500 años. Con diferentes autores. Y tiene
una unidad maravillosa. No tiene ninguna contradicción, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene una unidad maravillosa. Entonces, no existe otro libro que tenga estas características. La Biblia es única en su distribución. No hay otro libro que tenga tanto circulación en todo el mundo que la Biblia. ¿Alguien tiene idea cuántos idiomas existen en todo el mundo? A nivel mundial, ¿cuántos diferentes idiomas existen? Existen alrededor de 7,000 diferentes idiomas. Aparte, todavía los dialectos. Por ejemplo, el alemán bajo no es un idioma oficial, sino es un dialecto. ¿Alguien tiene idea en cuántos diferentes idiomas fue traducida la palabra de Dios? O sea, toda la Biblia, ¿en cuántos diferentes idiomas fue traducido? Son más de 600 idiomas que fue traducido toda la Biblia. Ahora, que alguien me diga un libro en el mundo que tenga más de 600 diferentes, que está traducido en más de 600 diferentes idiomas. No existe. La Biblia es única en su distribución. El Nuevo Testamento ha sido traducido a más de 1500 diferentes idiomas. Entonces, la palabra de Dios tiene 1189 capítulos. Depende de la traducción, tiene 31,102 versos. Toda la Biblia tiene, también depende la traducción, pero tiene alrededor de 780,280 palabras. Entre 80 y 100 horas se toma en leer toda la Biblia por completo. Si lees 4 capítulos por día, en un año puedes leer toda la Biblia. Alguien sabe, también depende de la traducción, pero alguien sabe cuál es el versículo justo en medio de la Biblia. El versículo que está justo en medio de la Biblia. No todos están de acuerdo porque también, como les digo, es un poco diferente de la traducción, pero lo que yo encontré fue Salmos 118. Y este versículo dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. En otras palabras, es mejor confiarse en el poder de la palabra de Dios que en un hombre. Es justo el versículo que está entre medio de la Biblia. Solamente para que tengan una idea que el poder de la palabra de Dios. Y aquí en este Salmos leemos en el versículo 33, o sea, Salmos 119, versículo 33: Señor, guíame por el camino de tus estatutos. Yo creo que la mayoría sabe, no sé si entendemos qué son estatutos. Estatutos mayormente son los reglamentos o las leyes que tiene una empresa o una personería jurídica. Entonces, los estatutos son
los reglamentos que nos dan. Y aquí dice el Salmo: Señor, guíame por el camino de tus estatutos y los obedeceré hasta el fin. Guíame, Señor, en tu camino, en tus órdenes, tus mandamientos, en tu voluntad. No la voluntad de un hombre, aunque muchas veces la voluntad de un hombre puede ser también la voluntad de Dios. Pero aquí el Salmos tiene la petición: guíame, Señor. Dios, con su palabra, es el maestro. Por eso el salmista aquí, la petición: guíame. El maestro es un guía. Dios es, con su palabra, el guía, el que nos quiere guiar. Nadie puede enseñar y nadie puede aprender si se niega. Entonces el Señor quiere ser el maestro con su palabra, con el poder de su palabra. Los que tienen el deseo de ser enseñados por Dios no olvidan fácilmente lo que han aprendido. Cuando la gracia de Dios ha puesto a una persona en el camino correcto, como aquí el salmista dice: guíame, Señor, permaneceré fiel a ese camino, porque el salmista aquí dice: y yo les obedeceré hasta el fin. El salmista desea ser instruido por el Señor mismo. Siente que su corazón necesita más que palabras de hombre o de un predicador, podemos decir. Necesita más. Necesita que el Señor les guíe. Y la palabra de Dios tiene el poder de guiarnos. Salmos 32:8 dice: yo te voy a hacer que entiendan. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. El Señor nos quiere enseñar con el poder de su palabra. Un camino tiene una dirección, un propósito, un significado, y eso es el camino que el Dios nos quiere instruir, a un camino que nos lleva al cielo. Dios con su palabra es el maestro, como ya hemos dicho. Esto no es solamente un pensamiento, una idea, sino un deseo, un anhelo interior que nos mantiene ocupados todo el tiempo con el poder de Dios. Un ejemplo: alguien que se pone al volante en un auto no puede estar con los ojos cerrados o con las manos cruzadas. Si uno maneja, tiene que estar todo el tiempo mirando, guiando el auto. Justamente eso es Dios para nosotros. Él quiere tomar el volante y guiarnos con el poder de su palabra. Necesitamos su palabra. Para aquellos que comienzan la vida sin su palabra, sin Dios, sin instrucciones, pronto van a olvidar, pronto se van a desviar. Es como un auto si lo dejas ir por sí solo, yendo a una velocidad 100 kilómetros por hora y dejando al auto por sí solo. Sabemos a dónde nos puede terminar el auto. Así es la vida de una persona que no se deja guiar por la palabra de Dios o por el poder de la palabra. Mateo 24:13 dice: pero el que resista hasta el fin será salvo. El que resista hasta el fin será salvo. Nadie se mantendrá en el camino correcto con su propia fuerza, porque dependemos completamente del poder de la palabra de Dios.
En el verso 24 el salmista dice, hazme entender. ¿Qué significado tiene un día sin el entendimiento? Y aquí el salmista tiene el deseo de entender su ley, de entender sus mandamientos. Aquí dice, hazme entender tu ley para cumplirla, la obedeceré de todo corazón. No solo se requiere un maestro, sino también la capacidad de aprender. Es importante obtener una comprensión de la palabra. Una comprensión cómo mantenernos correctamente en el camino. ¿De qué otra manera podríamos servir a Dios de todo corazón si no entendemos? Por eso necesitamos también el deseo, como tiene el salmista aquí, hazme entender tu ley. Los que tienen entendimiento espiritual aprenderán los mandamientos del Señor, los memorizarán, los aprenderán y también vivirán y servirán a Dios. Salmo 119, 73, en el mismo salmo dice, tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos, dame la capacidad. La palabra de Dios, el poder de Dios, tiene la capacidad de entender su palabra, porque Él nos formó. Y aquí el salmista dice claramente, tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender. El Evangelio también nos da el poder de guardar la ley. Dios es un Dios de misericordia. El renacimiento también incluye la renovación de nuestro entendimiento. El Espíritu de Dios nos enseña a conocer al Señor para que podamos comprender su amor, su sabiduría, su santidad y su gloria. Por eso dice el salmista aquí, hazme entender tu ley, para que yo entienda. Salmo 119, el verso 2 dice, dichosos son los que cumplen sus testimonios y los que buscan de todo corazón. Dichosos los que entienden la ley y los que guardan y los que buscan de todo corazón. San Juan capítulo 14, el verso 23 y 24 dice, Jesús dice, el que me ama obedeceré mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que ha oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama obedeceré mi palabra. Por eso es importante entender el poder de la palabra de Dios. Y en el verso 35, ahí leemos, encamíname hacia tus mandamientos. Entendemos que aquí se trata todo de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y aquí dice, Señor, guíame por el camino correcto. La gracia de Dios nos puede dar las fuerzas para entender los caminos correctos. Sabemos que en este mundo hay muchos caminos, pero hay un camino que es correcto, que nos lleva al cielo. Por eso queremos que el Señor nos lleve a todos por el camino de su voluntad
porque Él es el único camino en el que somos verdaderamente felices. El salmista no le pide al Señor que Él haga por él, sino aquí dice, encamíname en tus mandamientos. Entendemos que nosotros también tenemos que dar de nuestra parte. Me has hecho deleitar en el camino que prescriben tus mandamientos. Ahora hazme caminar a Él también. Este pedido es un anhelo, caminar por el camino de Dios que nos enseña en su palabra. Esto es nuestra única esperanza, porque nunca caminaremos por el camino angosto a menos que el poder de nuestro Creador mismo nos guíe. El camino de Dios por el que caminamos no es un camino forzado del mandamiento, sino es un anhelo de corazón, caminar en el camino de Dios, caminar en su voluntad. Por eso, Señor, guíame por el camino correcto. Señor, dame el anhelo. El verso 36. Inclina mi corazón hacia tus testimonios y no hacia la avaricia. Señor, dame un anhelo, mi corazón, por tu palabra. El salmista correctamente entendió que la avaricia era una amenaza para andar en el camino de Dios. Un corazón inclinado hacia la palabra de Dios lo ayudaría a estar satisfecho en lo que Dios provee. Por eso es importante tener el anhelo de estar en el camino correcto. Judas, por ejemplo, robó de sus compañeros discípulos, traicionó a Jesús por la avaricia. Ananías mintió al Espíritu Santo por la avaricia. Y yo creo que lo conocen, quienes lo conocen la historia, las dos historias de Judas y de Ananías terminaron muertos. Entonces, aquí el salmista entendió que la avaricia no es lo correcto. Después de que el salmista ha pedido que Dios lo ponga en el camino correcto, también le pide que le pueda servir de todo corazón. Lo que nuestro corazón anhela es donde nos inclinamos. Por eso es tan importante la petición: inclina mi corazón hacia tus testimonios, a tu palabra de Todopoderoso. Primero de Timoteo 6 y 7 leemos: pero la piedad es una gran ganancia cuando van acompañada de contentimiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El salmista aquí pide al Señor que no ande en la avaricia. Y el verso 37, ahí dice el salmista: aparta mis ojos de los dioses falsos y dame vida para andar contigo. Señor, aparta mis ojos. El salmista aquí anhela vivir con el poder de Dios, ver el poder de Dios, porque debemos mirar también a los vanidosos. Se desvanece como el humo. ¿Por qué no mirar más bien a lo eterno?
la lujuria de la carne, los deseos de los ojos carnales, la vida arrogante, todo lo que no es de Dios cae bajo estas vanidades. Debemos alejarnos de todo esto. Muchas de las riquezas se convierten en dioses falsos, como aquí dice el salmista: aparta mis ojos de los dioses falsos. El salmista entendió que la avaricia es un dios falso. Andar con el poder de Dios nos convierte en un siervo de Dios, ganando almas para el cielo, no ganando cosas materiales, sino almas para el cielo. El salmista quiere asegurarse de servir a Dios de corazón, de todo corazón, de corazón sincero. Si los ojos no ven lo vano, entonces quizás tampoco surja ningún deseo del corazón. En cualquier caso, el intento siempre está por intentarse. Por eso el salmista dice aquí: aparta mis ojos de los dioses falsos. Nosotros sabemos que el primer pecado fue a través de los ojos. Lo vemos en Génesis 3:6. La mujer vio los ojos, vio que el árbol era bueno para comer. A través de los ojos entró el pecado al mundo. Y el Satanás sabe muy bien que él puede utilizar nuestros ojos para vernos el pecado y así para hacernos caer. Nuestros ojos deben estar bajo la voluntad de Dios. Debemos orar a Dios con un anhelo de que Dios nos llene el corazón con el Espíritu Santo para que la vanidad no tenga más lugar ni poder en nuestra vida. La oración, que es el poder de la palabra, nos puede dar una dirección a nuestros ojos. Proverbios 4:25 dice: que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea franca. Déjame decir que tus ojos miren francamente, direccionado al poder de la palabra de Dios. Ahí van a encontrar la vida eterna, no las cosas materiales. Aunque muchas cosas materiales son importantes para nuestras vidas, no está mal. Muchas vidas se pierden justamente porque toda su vida, todo su trabajo, todo su esfuerzo es para las cosas materiales, no es la voluntad de Dios. Por eso el salmista aquí dice: aparta mis ojos de los dioses falsos. El mundo moderno, con sus medios, la tecnología, nos trae un río sin fin de vanidades, para no solamente ocupar nuestros ojos, no, también nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros sabemos que nuestros ojos también están relacionados, están conectados con el corazón. Lo que entra por los ojos llega también al corazón. Por eso el salmista aquí dice: aparta mis ojos de los dioses falsos. Algunas cosas claramente son vanidades. Vanidad porque no hacen ningún bien para nuestra vida. Vanidad porque no dura. Vanidad porque no son provecho para los demás. Vanidad porque no edifican la fe, la esperanza o el amor y la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos también están ahora horas en las redes sociales mirando vanidades? El salmista entendió
la tentación de Satanás. Por eso pide aquí, aparta nuestros ojos de las cosas de los dioses falsos. Escuchen bien, el poder de la palabra de Dios no es vanidad. No es vanidad. La palabra de Dios es eterna. Por eso ahí está la petición: aparta mis ojos de los dioses falsos, de toda vanidad. El poder de la palabra. Señor, lléname con tu palabra todopoderosa. ¿Cuánto vale más ante Dios mirar o escuchar su palabra o mirar cosas, vanidades? Señor, permítame mantener tus mandamientos a tu palabra. Aquí el verso 38 dice: confirma tu palabra a tu siervo, porque este siervo tuyo te honra. La confianza firme en la palabra de Dios es la fuente y el fundamento del verdadero temor de Dios. Más confianza y fe engendra más temor a Dios. Y a mí me gusta la oración que tuvo María: oh Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, lléname con tu palabra todopoderoso. ¿Por qué necesitamos el poder de Dios? No podemos esperar experimentos, sino debemos leer y vivir bajo la palabra de Dios. Nunca estaremos firmemente arraigados y cimentados en la fe, a menos que confiamos en Dios diariamente, en el poder de su palabra. Cuando tenemos a Dios, somos libres de todos los demás temores. Salmo 103:11 dice: tan alto como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que lo honran. Señor, lléname con tu palabra. Para finalizar, el verso San Juan capítulo 5, 24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El poder de la palabra de Dios. El que oye mi palabra, el que cree en mi palabra, tiene vida eterna y no será condenado. La palabra de Dios tiene el poder que nos guarde y que nos cuide de una condena. La pregunta: ¿crees usted en la palabra de Dios? ¿Estás viviendo en el poder de la palabra de Dios? Espero que sí. Y si no, te invito para que lo busques, el poder de su palabra. Yo no encontré otra vida mejor en este mundo que vivir bajo el poder de la palabra de Dios. ¿Estás viviendo en el poder de la palabra de Dios? Espero que sí, y les deseo mucha bendición. Amén. Gracias a Dios, gracias hermano por el mensaje que nos ha recordado la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Ya hemos escuchado en la escuelita y cómo es Dios maravilloso que nos guía aquí o da una introducción al mensaje
ya en la escuelita para los niños, ¿sí? Esa semilla, la tierra preparada, la buena tierra preparada en nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda tener poder en nuestra vida. Porque si no preparamos nuestro corazón para que esa semilla dé fruto, nada va a pasar. Si nuestro corazón no está preparado para recibir, que fue lo que escuchamos, también debemos tener la capacidad de aprender. No solo la capacidad, sino que tenemos que tener el deseo de aprender de la palabra de Dios. Si nos falta eso, el deseo, la palabra de Dios no va a tener poder en nuestra vida. Y mi deseo y mi oración es también que la palabra de Dios tenga ese poder transformador en la vida de cada persona. Que Dios nos bendiga a cada uno de una manera especial. Queremos finalizar esta reunión con una alabanza, pero antes de la alabanza vamos a ponernos de pie donde sea posible. Y quiero invitar a alguien o a los que quieran irnos en oración que así lo hagan, por favor. Padre eterno, gracias. Te damos de todo corazón por el mensaje que hemos oído esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Y no nos has dado una palabra sin sentido, una palabra insignificante, sino una palabra de poder, Señor. Una palabra que tiene fuerza, que tiene, como dice tu palabra, es más cortante que espada de dos filos. Una palabra viva, Señor, eficaz. Gracias te damos porque esa palabra que podemos tener en tantos idiomas, en tantas traducciones, Señor, es viva. Gracias, Señor, porque ha transformado mi vida. Señor, te pedimos que tú des la gracia, que esa tu palabra pueda seguir transformando vidas y corazones aún en nuestros días. Señor, aquellas personas que quizás estén viviendo por tiempos difíciles, angustiados, en temor, tu palabra tiene tantas respuestas, Señor, o tiene todas las respuestas a todas esas preguntas que el hombre pueda tener. Y te agradecemos porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias porque tú vives. Bendícenos, acompáñanos el resto de esta tarde y que sea hecha tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos permanecer de pie si así queremos para entonar la última alabanza, porque Él vive. Yo